Hola curiosos de todo el mundo, hoy tenemos un tema que te va a poner los pelos de punta. ¿Sabías que en Nueva York es ilegal vender una casa encantada sin avisarle al comprador? Sí, así como lo escuchas. Puede que hayas oído muchas historias de mansiones embrujadas, pero en Nueva York hay una ley que obliga a los vendedores a revelar si su casa tiene un pasado paranormal. ¿Qué historia hay detrás de esta ley? ¿Cómo se llegó a este punto? Y lo más importante, ¿cómo podría afectarte si decides comprar una casa en la Gran Manzana? Prepárate, porque hoy te llevaremos a un viaje lleno de misterio, fantasmas y tribunales. Pero antes de empezar, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún dato curioso. Ahora sí, vamos allá. Las casas encantadas han sido parte de nuestra cultura por siglos. Desde las novelas góticas del siglo XIX hasta los taquillazos de Hollywood, el concepto de un hogar embrujado nos fascina y aterra a la vez. Desde siempre hemos sentido una extraña mezcla de miedo y emoción al imaginar que un lugar aparentemente común pueda albergar presencias del más allá. Las historias de casas donde se escuchan pasos en la noche, puertas que se abren solas o extrañas figuras que aparecen en las ventanas han pasado de generación en generación alimentando mitos urbanos y aterrando a los más escépticos. En muchas culturas, los hogares embrujados no solo son escenarios de relatos espeluznantes, sino que también se consideran portales a lo desconocido. Existen registros de casas en las que los habitantes aseguran haber experimentado sucesos inexplicables, objetos que se mueven solos, luces que parpadean sin razón aparente, o incluso voces susurrantes en habitaciones vacías. Y si bien la ciencia ha intentado explicar estos fenómenos con teorías sobre campos electromagnéticos, alucinaciones o simples coincidencias, la verdad es que el misterio sigue siendo parte del atractivo. Las casas embrujadas también han influenciado el mundo del entretenimiento. Películas, series y libros han explorado estos relatos de formas diversas, desde lo más terrorífico hasta lo más cómico. La imagen de la clásica mansión victoriana con ventanas rotas, puertas que chirrían y una historia oscura detrás se ha convertido en un arquetipo que todos reconocemos y que continúa fascinándonos. Pero, ¿qué pasa cuando una casa embrujada deja de ser solo una historia de miedo y se convierte en un problema legal? ¿Qué ocurre cuando un inmueble pasa de ser una curiosidad paranormal a un asunto que involucra abogados, tribunales y contratos inmobiliarios? Bueno, en Nueva York esto es más real de lo que crees. En esta ciudad, la creencia en lo sobrenatural puede llegar a tener implicaciones muy concretas en el mercado inmobiliario, afectando la compra y venta de propiedades de manera inesperada. Para entender cómo una casa encantada puede llegar a los tribunales, tenemos que hablar de un caso histórico: Stambovsky versus Suckley. Esta es la historia de Jeffrey Stambovsky, un hombre que compró una casa hermosa victoriana en Nyack, Nueva York, sin saber que tenía una reputación bastante tenebrosa. La casa, propiedad de Helen Oakley, había aparecido en revistas y programas de televisión como verdaderamente embrujada. No era solo una leyenda local, el propio New York Times había escrito sobre la casa y los encuentros paranormales que sus habitantes aseguraban haber tenido. Se hablaba de apariciones espectrales, objetos que se movían solos y hasta luces que parpadeaban sin razón aparente. La familia Oakley relataba historias en las que los fantasmas, lejos de ser hostiles, parecían convivir pacíficamente con los residentes. Según sus testimonios, en ocasiones aparecían figuras etéreas vestidas con ropas de otra época, y algunos visitantes de la casa afirmaban haber sentido presencias extrañas o incluso haber escuchado susurros inexplicables en las habitaciones vacías. Los vecinos conocían la historia desde hacía décadas, y la fama de la casa la convirtió en un punto de interés en la comunidad. Los rumores sobre lo sobrenatural se mezclaban con la realidad inmobiliaria. Algunos creían que vivir allí era una experiencia única, mientras que otros evitaban acercarse por miedo a lo desconocido. La casa era mencionada en recorridos turísticos de la zona y se había convertido en parte del folclore local. Sin embargo, a Stambovsky nunca le mencionaron nada de esto. Cuando compró la propiedad, no tenía idea de qué estaba adquiriendo. Además de una casa, una historia que iba mucho más allá de lo tangible. Cuando Stambovsky descubrió la historia de su nueva casa, quiso cancelar la compra, pero los vendedores se negaron rotundamente a devolverle el dinero. La razón: no había ningún documento oficial que dijera que la casa estaba embrujada, y legalmente, según ellos, no había ninguna obligación de mencionarlo. Pero aquí viene lo interesante. Stambovsky
sintiéndose engañado y estafado, decidió tomar acciones legales. Presentó una demanda contra Helen Oakley, argumentando que le habían ocultado información relevante sobre la propiedad. No se trataba solo de un simple rumor. La casa había aparecido en medios de comunicación, programas de televisión y artículos periodísticos como un lugar verdaderamente embrujado, lo que afectaba directamente su valor en el mercado. El caso llamó la atención de la prensa y la comunidad legal, pues ponía sobre la mesa un debate curioso. ¿Se debe informar sobre fenómenos paranormales al vender una propiedad? ¿Podía la fama de una casa como embrujada considerarse un defecto material que afectara su valor real? Era un dilema inusual, pero de gran impacto en el mundo inmobiliario. Sorprendentemente, el tribunal falló a favor de Stambovsky. En un giro inesperado, el juez determinó que, dado que la casa era ampliamente conocida como embrujada dentro de la comunidad y su reputación influía en su valor, el vendedor tenía la obligación de revelarlo. Esta decisión no solo le dio la razón a Stambovsky, sino que sentó un precedente legal. A partir de entonces, en Nueva York, los vendedores debían informar si una propiedad tenía fama de estar encantada. Increíble, ¿verdad? Desde ese caso, en Nueva York los vendedores de propiedades deben informar a los compradores si la casa tiene fama de estar encantada. Esto se debe a que el tribunal decidió que un hecho paranormal puede afectar el valor de la vivienda. Este fallo sentó un precedente único en el mundo inmobiliario, ya que introdujo una dimensión completamente nueva en las regulaciones de compraventa de propiedades. La obligación de revelar no solo condiciones estructurales o legales, sino también percepciones y creencias populares. Pero esto plantea muchas preguntas. ¿Cómo se determina si una casa está realmente embrujada? ¿Se basa en testimonios de testigos, en informes paranormales o en la reputación histórica del lugar? ¿Y qué pasa si el vendedor no cree en fantasmas, pero la comunidad está convencida de su existencia? Bueno, la ley no exige pruebas sobrenaturales, pero sí considera válida cualquier evidencia que respalde la fama embrujada de la casa. Si hay registros, rumores persistentes o apariciones en medios de comunicación, el vendedor debe mencionarlo en la transacción. Esto ha llevado a situaciones curiosas en las que los compradores han usado la reputación embrujada de una propiedad para negociar precios más bajos, mientras que otros han visto en esto una oportunidad única para atraer turistas o convertir la casa en una atracción. De hecho, algunas propiedades embrujadas han duplicado su valor precisamente por el atractivo que generan entre los amantes de lo paranormal. En el mercado inmobiliario de Nueva York, la línea entre lo legal y lo místico nunca había sido tan delgada. Pero Nueva York no es el único lugar con leyes extrañas sobre lo paranormal. En Hong Kong, por ejemplo, los vendedores deben informar si una persona ha muerto en la propiedad, ya que esto afecta el Feng Shui y el valor de la casa. No se trata solo de una creencia cultural, sino de un factor que puede reducir drásticamente el interés de los compradores y, por lo tanto, el precio del inmueble. Incluso hay agentes inmobiliarios especializados en vender esas casas estigmatizadas, quienes aplican estrategias para minimizar el impacto de la historia del lugar en su comercialización. En Japón, el tema es aún más regulado. Las casas donde ocurrieron crímenes violentos o suicidios deben ser reveladas a los compradores, pero además los propietarios suelen recurrir a rituales de purificación para tratar de eliminar cualquier presencia negativa. Existen empresas dedicadas a la limpieza espiritual de estos hogares, ofreciendo desde ceremonias sintoístas hasta servicios de exorcismo para tranquilizar a los posibles inquilinos. Algunas de estas propiedades son conocidas como jikobuken, o casas con incidentes, y pueden venderse o alquilarse a precios significativamente más bajos. Pero esto no es exclusivo de Asia. En Estados Unidos hay estados donde también se exige informar si una casa tiene un historial trágico. Lugares como California y Massachusetts tienen leyes que obligan a divulgar si ha habido muertes recientes en una propiedad, especialmente si fueron violentadas o de alto perfil. Algunos compradores buscan específicamente este tipo de inmuebles, ya sea porque no creen en lo paranormal o porque ven una oportunidad de inversión en estas propiedades a menor costo. Y hablando de curiosidades, ¿te imaginas comprar una casa y descubrir que tiene un pasadizo secreto? Pues ha pasado más veces de lo que crees.
Hay historias de compradores que al remodelar sus casas han encontrado habitaciones ocultas, túneles secretos o compartimentos escondidos con objetos históricos dentro. En algunos casos, estos espacios fueron creados por motivos de seguridad en épocas de guerra, mientras que en otros simplemente eran refugios privados de los antiguos propietarios. Si quieres un video sobre casas con misterios ocultos, déjalo en los comentarios. Así que ya lo sabes, si alguna vez compras una casa en Nueva York, asegúrate de preguntar si tiene visitantes del más allá. Podría parecer una simple formalidad, pero imagina despertarte una noche y ver una sombra cruzar el pasillo, o escuchar susurros en habitaciones vacías. Puede que no creas en fantasmas, pero después de vivir allí, tal vez cambies de opinión. No querrás descubrirlo después de firmar, ¿verdad? Más vale estar prevenido, porque en esta ciudad lo paranormal también puede formar parte del contrato. Una casa puede ser más que solo ladrillos y muebles. Puede venir con historias y con compañía inesperada. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita. Y cuéntanos en los comentarios, ¿te atreverías a vivir en una casa con pasado paranormal o preferirías no arriesgarte? Nos vemos en el próximo video.